Bienvenidos. Os voy a contar una experiencia, varias experiencias de mi vida, tanto en el emprendimiento como también cuando estaba en la época de la universidad, de cómo superé y dejé de no hablar y empecé a volverme totalmente carismático. Y qué experiencias y cuáles fueron los clics mentales, porque pensamos que la timidez es un proceso o algo que tú tienes que entrenar. Meterte en vídeos para ver frases o estar en tu casa así hablando, pero en el fondo es ir a ejecutar la raíz del problema de por qué tienes esa timidez, de por qué tienes ese miedo a la crítica, a lo que te dirán, y eso lo puedes englobar a cualquier cosa, ¿vale? Si imagínate que eres coach, consultor o eres emprendedor, temes, ¿no? El no ser perfeccionista y cometer un error y empiezas a crear un demonio interno de pensar qué dirán, pensar si la habrás cagado delante de la gente, y este miedo siempre viene por una misma raíz y no tiene nada que ver, como os he dicho, con entrenar. Es saber dónde se encuentra la raíz y cómo puedes crear ese clic mental que a mí literalmente me sacó de muchísimas situaciones en mi vida. Tuve varias experiencias, pero ya voy a empezar desde el principio, ¿vale? ¿Cómo se causó todo? Muy sencillo. Bullying, pánico social durante años. Entonces, yo solamente podía refugiarme dentro de mí. Entonces, cada vez te vas metiendo más y más y más en ti y empiezas a proyectarte y a vivir más en la mente, en las expectativas futuras. Entonces es como que tu mente empieza ya a visualizar las escenas que te van a dar ese tipo de dolor, que tú has generado pues un pánico, una fobia hacia eso, así se causa el miedo. Y eso pues se va a repercutir en todas las áreas de tu vida, en las relaciones, en el dinero, en todo lo que tú quieras crecer. Si no atraviesas ese miedo, esa fobia, vas a seguir estancado en esa versión pasada porque nunca vas a ser capaz de dar tu máximo potencial porque todavía está incubado y se hace pequeñito. Y mira, una experiencia que yo empecé ya a decir, hostia, mira, empieza a tener don de gentes, pero que no había llegado realmente a la raíz, era trabajar simplemente el exterior, trabajar simplemente la inercia, pero no la raíz de la causa. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo iba a un ambiente social, esto era creo que era primero de bachillerato, hicimos un viaje de fin de curso a Tarifa, que está en el sur de España, en una playa, y ninguno de mis compañeros de clase, en ese entonces yo la imagen que tenía en el colegio era de tímido, era de que la morsa, me llamaba mal, entonces nadie iba de todo mi curso, entonces vi la oportunidad para ir yo y exponerme a otros cursos donde pudiera empezar en esa página en blanco y ser yo mismo y no estar ligado a la identidad que esa gente proyectaba en mí, porque ahora tú eres tímido porque tú te proyectas y te identificas con esa identidad, pero también porque tu entorno te identifica con esa identidad. Entonces, yo pensé, yo lo sentí, dije, voy a empezar de cero, nadie sabe que me hacían bullying, nadie sabe que yo soy tímido en el colegio, entonces ahí yo podía crear una nueva identidad, un yo carismático, ¿no? Y fui y salió y me acuerdo que era el que más ligaba con las tías, era el que más estaba junto, era como el famoso de ese viaje de fin de curso entre los diferentes colegios. ¿Por qué? Porque yo desde el principio había creado esa energía de soy carismático, que recordar, el carisma es energía, ¿no? Pero cuando tú estás inundado por el miedo no tienes energía, por lo tanto está totalmente vinculado. Pero luego siempre acababa recayendo, ¿no? A la ansiedad social y esa sensación de miedo en el que te sientes totalmente apagado, te sientes totalmente perdido en tus pensamientos, en una identidad que crees que nunca vas a poder deshacerla de ti. Y bueno, ese fue así la primera experiencia que dije, joder, empiezo ya a ser más carismático, luego ese verano empecé a ligar más, iba con un colega a la playa y dije, mira, no nos vamos de la playa hasta hablar con alguien y conseguir salir con ellas esta noche, invitarlas a un pub, tal. Y me acuerdo que ahí conocí a mi ex, que resulta que mi ex en ese entonces ya me había visto en la playa, no, me había visto en la piscina y se había fijado en mí. Y luego yo resulta que paramos unas chicas en la playa y esas chicas que las paramos en la playa, pues quedamos con ellas esa noche y se trajeron a la amiga que ya me había bicheado el día anterior. Y resulta que yo al final acabé saliendo y conectando mucho con esa chica, y ahí tuve esa relación. Pero bueno, volviendo al grano, ese fue como el primer encuentro, pero todavía estaba quebrado por dentro, no sabía quién era, no conocía mi personalidad, no importaba porque, claro, yo hacía como la inercia, ¿no? De si iba a un sitio y empezaba de cero y tal, pero si luego en un sitio, desde el primer día ya, daba una imagen que no era la perfecta, ya empezaba a crear una bola, pensamientos negativos, empezaba a pensar mal de la gente, no voy a hablar con esa gente porque no me identifico con ellos y uno de los mayores identificadores de que tienes pánico social es que empiezas siempre a pensar en las cosas negativas de las personas. Este tío pues va a la ruleta, este no sé qué, empiezas a pensar cosas negativas, eso es que vibras en miedo y que tienes ese pánico y todavía esa fobia interna.
Y mira, ¿cómo realmente solucioné la raíz? Mediante dos formas, ¿no? Esta experiencia que te voy a decir ahora fue hace 3 años. Yo todavía estaba en modo automático en la vida, pero algo hizo clip. Vi la película de Mark Zuckerberg, que era el creador de Facebook. Si la habéis visto, pues, o no la habéis visto, es una película brutal. Y de repente, pues en esa película veía como sistemas. Yo empecé a reconocer patrones del éxito. Vale, este tío lo primero que hizo fue meterse en la web de Harvard o algo así, en tráfico. Empezó a traer todo ese tráfico a una página donde la gente scrolleaba entre si esta chica era más guapa o esta chica era más fea, porque le copió, se metió en un club de unos frikis y le robó toda esa data de todas las fotos de la gente del club, de las chicas del club. Entonces como que petó Harvard y luego a partir de ahí, cuando ya tenía esa audiencia, metió su aplicación de Facebook, que también le hizo un copia-pega a un tío poniéndole su esencia, fue más rápido y dijo, hostia, si este tío lo puede hacer, yo también lo puedo hacer, ¿no? Y empecé el desarrollo personal y el primer hábito que hice, que fue acostarme cuando yo decidí acostarme, eliminando el scrollear, que si queréis que os enseñe la técnica Navy SEAL para poderos dormir en cuestión de 10 minutos por la noche y eliminar el insomnio de cuajo, escribírmelo por los comentarios, pero no es el caso. Entonces, ese primer hábito me hizo trabajar el callo mental, que eso abrió una parte nueva de mí, expandió mi conciencia. Por eso los hábitos al principio son fundamentales, porque ese callo mental, como te he dicho, te abre, la neuroplasticidad de tu cerebro cambia y empieza a encontrar nuevas vías de adaptación y a crear nuevos patrones. Como tu neuroplasticidad se renueva, pues empiezas a crear nuevos patrones de conducta, de creencias, de fe, espirituales. Entonces era un día normal en la universidad, de eso que yo me sentaba en la clase, tímido, yo estaba así, yo estaba en alerta de a ver con quién voy a hablar, quién es el siguiente y qué voy a decir después. Y este día voy a ir con cafeína para poder tener más facilidad, ¿no? Porque el carisma es energía, pero siempre acababa recayendo en comerme mis pensamientos. No importaba lo que hiciera, era como siempre, yo sentía siempre que era como poner un parche. Un día funcionaba bien, pero al día siguiente otra vez estaba ahí la puta herida y no se iba esa identidad mía con timidez, sin saber comunicar, sin tener la capacidad de gestionar una conversación con diferentes personas. O sea, totalmente inseguro de mí mismo, lo que me hacía siempre tener que depender de personas y tener que solamente, era como yo buscaba personas, zonas de confort, buscaba personas las cuales pudiera crear un poquito de confianza en uno a uno, para que después en el grupo yo tuviera que estar siempre cerca de ellas. Pero cuando había un grupo en el que no había ninguna persona con confianza uno a uno, en el que había desarrollado ese pequeño vínculo más estando con ellos solos, pero yo estaba ahí todo cagado, yo estaba sintiendo ansiedad, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué tengo que decir? Voy a decir esto y me como las palabras. Y algo pasó en esa clase, ¿no? Era una clase en la que íbamos después a unas prácticas en INEF, porque en INEF tienes que estar todo el rato comunicándote con gente, haciendo prácticas, relacionándote, no, o sea, no es una universidad en la que te sientes, haces tus cosas y te vas para casa, no, ahí tienes que estar relacionándote con todo el mundo todo el rato. Y después íbamos a unas prácticas y yo estaba empezando a pensar neuróticamente cuál será mi siguiente acción a hacer, qué es lo que tendré que decir, dónde me pongo, cómo actúo. Literal, yo siempre estaba nervioso de los cambios. Yo estaba así, porque de pequeño yo estaba así. Y cuando estaba en las sillas, en las mesas del colegio, dando la clase a la charla al colegio y estabas quieto, estaba como en mi casa, pero después era salir y era exponerme a la gente y era como peligro, dolor emocional, me voy a quedar paralizado, me van a hacer bullying, tal. Pues esas experiencias y patrones del pasado fue lo que yo acarreaba. Entonces de repente sentí una voz. Te lo juro, ahí fue la primera vez que yo escuché al Espíritu Santo y seguía sufriendo, pero gracias a ese callo mental, porque ese hábito me lo dijo mi conciencia la noche anterior, como que de repente escuché una voz y me dijo, en vez de preguntarte qué deberías de hacer para no sentirme mal, ¿por qué no te preguntas? ¿Por qué deberías de sentirte mal? ¿Hablarás bien? ¿Te trabaras? ¿Hablarás delante de decenas de personas? ¿O incluso estuvieras desnudo bailando la morsa delante de toda la clase? ¿Por qué eso te debería de sentirte mal? Entonces ahí encontré la raíz de el pánico social y ese miedo, ¿no? Esa energía negativa me estaba haciendo todo el puto rato proyectarme a expectativas futuras de peligro que a lo mejor nunca sucedían y no quería aceptar el dolor emocional inherente porque tenía un pánico y una fobia a ese dolor emocional, debido a que lo sentí día tras día tras día en el colegio, ese dolor emocional. Entonces entraba en una parálisis por miedo. Entonces lo que hice fue literalmente
no sé, el espíritu me habló y dije, hostia, pum, y me liberé de toda la presión que yo mismo y todos nosotros mismamente nos colocamos día a día. Porque es esa presión que tú decides colocarte. Te está yendo mal en el negocio, todo se cae y tú intentas colocarte toda esa presión. Cuando realmente todo el sistema está hecho para inculcarte miedos que no son reales. Porque no hay ninguna cosa que sea suficientemente importante como para hacerte sufrir. No hay nada en este mundo tan importante como para hacerte sufrir. Y eso fue una frase que me dijo mi padre de pequeño. No hay nada tan importante. Y ahora os voy a contar, voy a hacer un receso. Bueno, ya lo contaré en otra historia porque me comentó esa frase mi padre. Al final del vídeo os la cuento, ¿vale? Porque me dijo mi padre, fue una situación, os la voy a contar ahora, fue una situación en el colegio en el que yo a veces, en el horario del colegio, en la hora de la comida, había comidas que no me gustaban. Entonces yo una vez me salté y dije, pues no como, no me gusta la comida ese día, pues no como. Y el profesor, el tutor, me pilló. Un tutor que en ese momento me tenía manía. Ese profesor, de hecho, me estampó contra la pared y me empezó a meter miedo de, se lo decía a tus padres, ¿qué has hecho tal? Y claro, yo llegué a casa todo cagado, sufriendo, a punto de llorar, y le conté la situación a mi padre, y mi padre como, no sé qué dijo, pero le quitó toda la importancia, toda la presión y me dijo esa frase de, Sergio, no hay nada en este mundo tan importante como para hacerte sufrir. Y es verdad, es que no hay nada tan importante. Tú tienes tu vida, o sea, tú tienes tu cuerpo, todo lo demás es una añadidura. No te preocupes, como decía Jesús, no te preocupes por la vestimenta que llevarás, la comida que comerás, preocúpate simplemente de que ya lo tienes todo, tienes tu cuerpo, ¿verdad? Entonces esa es la presión que nosotros y el miedo nos hace creer que nosotros tenemos que cargar en nuestros hombros, pero cuando tú te liberas de la expectativa sucede algo mágico, que entras en el fluir del río, en el fluir de la vida. Entonces te adentras, ahí es cuando la primera vez que me adentré en el momento presente y como que el Espíritu Santo entró en mí, como que sentí una luz, literalmente, una luz interna y que me empapó por todo el cuerpo y entré como un estado de liberación. Empecé a sentir mi cuerpo, mis latidos, empecé a mirar y es como que tuve mi primer despertar de decir, joder, llevaba 18 años movido por el miedo, viviendo en la mente, por las expectativas futuras, de unas consecuencias, de un dolor que yo quería evadir y me liberé. Y es cuando hice la primera parte de vencer mi pánico social y ahora era una locura porque la gente cuando venía a hablar conmigo se sentía como, hostia, este tío tiene tanta paz interna que hostia. Y a partir de ahí, cuando yo ya no tenía esas expectativas, cuando ya había vencido ese dolor emocional, aunque yo no hablara, no sé cómo, pero de forma fluida, siempre acababa resolviendo todas las conversaciones, aunque todavía en ese momento todavía no había desarrollado esos datos comunicativas, he ido al fondo, fondo de la raíz, como que ya ahora me sentía en casa, sentía como un escudo, ¿vale? Y la siguiente experiencia que te voy a contar, así que quédate hasta el final del vídeo, te voy a enseñar cómo sacar la espada y los colmillos. El momento presente, el desvincular las expectativas, el adentrarte en el presente, literalmente es el escudo, es la casa. Pero ahora tenemos que trabajar la espada, porque la espada va a ser la que nos permita controlar el mundo externo y no ser controlados por el mundo externo. En un mundo materialista, en un mundo donde hay competencia, necesitas también espada. ¿Por qué? Porque tu propósito no es ser crucificado como Jesús, tienes que sacar tu espada, ¿entiendes? En muchas situaciones de tu vida. Entonces, ¿cuál fue la experiencia esta fue una experiencia muy determinante, pero una experiencia tan determinante también fue cuando estaba haciendo en la Gran Vía de Madrid, en el centro, para los que no lo conozcáis, es una de las calles más transitadas y comerciales de todo Madrid, y estaba haciendo trabajos de venta, parando a captación de socios, porque mi conciencia me dijo, métete en trabajos de venta, aquí ya, bueno, ya tiempo con el desarrollo personal, todo, pero me pasó una cosa, que es que en ese trabajo había momentos en los como que yo entraba en flow y de repente empezaba a hablar y a depender de mi competencia inconsciente. ¿Qué pasaba cuando yo tenía el escudo y había literalmente pues encontrado esa casa y el espíritu estaba en mí? Que no me tenía que forzar a hablar o no hablar. Yo estaba bien sin hablar. Yo estaba en paz y encontraba la paz en el presente. Me desvinculaba de las expectativas mentales. Pero claro, todavía no había desarrollado esa habilidad de poder fluir en mi personalidad porque todavía no había creado mi personalidad. Pensar que mi personalidad estaba disociada. Entonces, claro, yo me hice esa pregunta. A veces cuando estoy trabajando, de repente saco una luz, una personalidad, un don de gente, es un carisma que luego cuando termino de trabajar vuelvo a esa timidez, que aunque tenga el escudo,
y puedo ubicar realmente el sufrimiento que causa ese miedo y desconectarme de esas expectativas y sentir y volver a la paz interior, al momento presente, sentía que todavía tenía esa personalidad disociada, no sabía cuál era el sabor de mi personalidad. Veía el sabor de la personalidad de otros, pero no veía mi sabor. Y el espíritu me volvió a hablar, me dijo que me tiñera el pelo de blanco y me dijo, escucha, vete al metro de Madrid. No, primero me dijo que me grabara en redes sociales, me abriera un TikTok y después me dijo que me empezara a meter en situaciones y ambientes sociales que me dieran más miedo. En este caso, el metro, el tren subterráneo de Madrid, pues ahí yo me metía. Esa es una energía en la que la gente es muy tímida y yo sacaba mi móvil y empezaba a hablar delante de la gente, delante del mundo. Y así es como yo saqué mis colmillos. Ahí es cuando yo conecté con mi personalidad y desarrollé mi personalidad. Es, por así decirlo, eliminé los malos hierbajos, esa mente de miedo, esa mente de expectativas, esa mente que vibra en escasez, que vibra en sufrimiento mental diario, pensando en las consecuencias. Y luego, una vez ya quité esos hierbajos, creé mi propia semilla, mi propia personalidad, saqué mi luz, saqué mi energía, empecé a vibrar en amor, en fe. Y esas fueron las dos experiencias que me hicieron literalmente desarrollarme y vencer por completo el pánico social. Y a día de hoy, esto es un proceso, ¿no? Pero a día de hoy yo puedo iniciar cualquier conversación de cero en un ambiente social. El otro día estábamos en una sala, muchísimas personas y vi dos chicas jóvenes allí. Yo estaba solo, es como, bro, yo no tengo miedo a la crítica, ¿sabes? Porque lo desvinculo muy rápido de mi mente. Entonces fui y empecé una conversación de cero, gracias a que si algo sale mal, ¿vale? Es ese miedo a perder. Si algo sale mal, tengo el escudo, puedo volver al momento presente. Y si algo hago mal, me desvinculo al instante del haber fallado y el hostia, ¿qué pensarán de mí? Porque he dicho esto y ahora qué van a pensar de mí. Entonces yo como que sí, para mí es ya muy simple poderme desvincular de eso. Entonces ya no tengo miedo a fallar, al que dirán. Y luego tengo las garras, porque he conectado con mi personalidad, la he desarrollado, he aprendido dotes comunicativos para empezar conversaciones de cero y tengo las herramientas, ¿no? Pero de nada te sirve trabajar las herramientas si en la esencia todavía tienes ese miedo a fallar, porque al mínimo error que tú hagas no vas a poder fluir con tus herramientas, porque tus herramientas sirven cuando has eliminado ese miedo a fallar. Tus herramientas no sirven si tú temes el decir algo, porque tus herramientas y tu personalidad es fluir en el sin yo, confiar en tu competencia inconsciente, porque el miedo se enfoca en la lógica, en la racionalización, en las expectativas de decir todo perfecto para no cometer un error. Entonces, cuando tú te vinculas a decir todo perfecto para no cometer ningún error, no puedes vibrar en amor, vibrar en fe, vibrar como un niño pequeño que actúa por intuición sin miedo a perder. No puedes dar tu máximo potencial y esto lo hablan mucho los deportistas. Me leí un libro de Gervasio de Fer en la universidad eh, y durante el emprendimiento también he escuchado, por ejemplo, ¿cómo se llama? El lobo de Wall Street, Jordan Belfort también lo habla, competencia inconsciente, pero los deportistas olímpicos hablan en ese estado de entrar en la zona, ¿no? En un estado en el que ya no sobrepiensas, ahora tu cuerpo, tus acciones, tus palabras, todo está alineado y todo fluye de forma espontánea, sin ningún miedo, y como que pierdes la sensibilidad del tiempo y pierdes la sensibilidad y la perspectiva de la consciencia. Ahora es como que actúas desde tu parte subconsciente. Entonces tú no puedes llegar a esa parte que es lo contrario al miedo si todavía ese dolor del fallar puede contigo. Entonces tú tienes que ser capaz de ubicar ese dolor a la crítica, porque nosotros internamente tenemos, ahora voy a entrar un poco en lo científico, nosotros internamente pues tenemos procesos químicos internos que nos hacen sentir ese dolor a la crítica porque era una forma de supervivencia. Necesitábamos estar en ambientes sociales o rodeados de gente para poder sobrevivir. Entonces, si tú sentías que, hostia, la tribu te estaba diciendo que no y tú te vas solo fuera de la tribu, joder, si la tribu te rechaza, vas a morir, porque tú solo no puedes sobrevivir en un ambiente humano, en antaño. Entonces tienes que ubicar que es un dolor y tienes que dejar que fluya ese dolor por ti, pero que no te coja el miedo a ese dolor. ¿Qué pasa? Que al principio, cuando tú tienes una fobia, ese dolor de la incertidumbre, ese dolor de la crítica, ese dolor del fallar, se hace como muy grande en ti. Entonces, es como una bola de miedo, es una bola de expectativa, de identidad. Y tú tienes que encontrar eso y solucionar y cambiar tu identidad. De nada te sirve, como te he dicho, poner tiritas, empezarte a meter en YouTube y ver vídeos de 4 frases para empezar una nueva conversación. No.
Realmente son estas dos estrategias con las que nunca más vas a recaer en el miedo a la crítica porque estás haciendo un cambio de identidad. Estás subsanando la raíz del problema, las dos raíces principales. Y si tú subsanas estas dos raíces, esto se puede vincular a cualquier otro miedo en tu vida. Como por ejemplo el miedo a la lesión, que ya hablaré en otros vídeos, y que si queréis que hable del miedo a la lesión, si queréis que hable del miedo a la pobreza, del miedo a invertir dinero, irme comentando ahora mismo qué tipos de miedos vosotros tenéis si queréis que toque, porque he superado tela de miedos. Tengo un montón de experiencias para contaros. Durante estos 3 años emprendiendo, lo que he hecho es atravesar esos miedos, proyectarme a mi mejor versión, que ha atravesado ese miedo, has sentido ese dolor, por lo tanto ese dolor le ha transformado en su mejor versión, porque es ese dolor que está detrás de ese miedo el que te va a hacer entrar en una metamorfosis y cambiar tu identidad. Pero cuando tú huyes del miedo y empiezas a entrar en la expectativa mental, tú nunca vas a poder cambiar esa identidad de esa persona tímida, de esa persona que tiene miedo a fallar, esa persona que tiene miedo a hablar en público, esa persona que tiene miedo a conectar con la gente, porque cuando tú no conoces tu personalidad no te puedes abrir a una relación. Vas a sentir que realmente nunca has tenido una amistad real, porque siempre tienes una barrera interna y para eso tienes que conectar contigo mismo y empezar a amarte y empezar a confiar en ti. Si no, no puedes confiar en las demás personas. Por eso todo en la esencia, este vídeo, si tú lo aplicas con estas experiencias, el objetivo es que, mira, yo nunca hubo ningún blueprint que a mí me ayudara a cambiar mi vida, pero sí ha habido historias que me han inspirado para cambiar mi vida. Por eso quiero ahora centrar mi canal en contaros todas las experiencias de vida que yo he sentido, porque esa ha sido mi, yo soy el testimonio vivo, el testimonio vivo de haber superado todos esos miedos, de vivir durante 18 años en miedo. Y por eso, bueno, yo los alumnos que tengo, a los que ayudo en el club Golden Warrior es porque me gusta. O sea, quiero crear un club donde el entorno literalmente... Es que mirar, yo esto lo hice solo, ¿no? Pero lo hice solo, sí y no. Porque, por ejemplo, cuando yo me metí en el trabajo de ventas, me expuse un entorno. Cuando yo me metí en multiniveles, yo me expuse un entorno. Cuando yo estaba en la universidad empezando a emprender, yo me expuse a podcast, a libro. Entonces, realmente, sí, realmente, mirar, lo que me ha hecho atravesar los miedos, yo lo hice solo en la mayoría de casos, ¿no? Pero el entorno, bro, es como, bro, te quita el miedo, literalmente. O sea, el entorno te hace atravesar ese momento oscuro que tú estás teniendo de una forma muchísimo más simple. Porque si una persona vibra en fe y tú vibras en miedo, tú tienes un montón de tormenta interna. Y tienes esa idea de tu fe, esa conciencia, ese camino a seguir, ese siguiente paso a dar está ahí, pero tú por el miedo estás en una turbulencia. Pero cuando tú te juntas con una persona que solo que está vibrando en fe, en amor, que no tiene miedo, él puede ver esa decisión, puede ver esa idea de que es por fe detrás de todo ese caos. Porque él, al ser luz, puede ver esa idea con luz en la tormenta oscura, pero tú solo ves oscuridad dentro. Entonces, cuando tú te expones a esa fe, te dice, mira, eso fuera, eso es miedo, eso fa, esto, pa. Así de sencillo. Por eso el entorno, y quiero crear el club para poder atravesar estos miedos. Y ya lo sabéis, abajo si queréis acceder y os cuente los requisitos para poder acceder al club, que no hay muchos requisitos, simplemente que yo sienta que tu energía vibra conmigo y porque no quiero meter a... Metí una vez a un chico que era subnormal perdido y dije, esto es una mierda, hermano. Y mancha la energía. Entonces lo más importante va a ser la energía, qué nivel de conciencia tú tienes. No importa, que no necesito que seas Buda, solamente que tengas una energía positiva. Y a partir de ahí veo tu caso, veo cómo te puedo ayudar, ya me cuentas un poquito, va a ser una mentoría gratis, básicamente, así que puedes agendar ahí mi llamada y abajo tienes mi Instagram. Si te ha gustado este vídeo, guerrero, espero que le des un like, sobre todo porque eso va a hacer que pueda llegar a mucha más gente, a mí me va a ayudar muchísimo si le das like, te suscribes. De hecho, el algoritmo me he dado cuenta ahora que eh, vas a tener más vídeos en mi canal. Si después de este vídeo y de tu sesión en YouTube quieres ver otro vídeo de mi canal, pues te agradecería también mucho que lo vieras porque también te va a cambiar. Hablo de muchos tópicos. Ahora me voy a centrar ahora sobre todo en mi canal de YouTube en hablar sobre miedos, cómo atravesarlos. Quiero nicharme en eso porque he estado hablando de muchas cosas, de lifestyle, de formas de vivir, filosofía, espiritualidad, que si luego ventas, que si luego mindset. Entonces me quiero centrar en esto que realmente ha sido la pieza angular de mi vida y lo que soy un experto, literal. Hice también un curso de terapia transpersonal, pero mirad,
Chavales, la terapia no vale ni para tomar por culo. O sea, yo no he superado mis miedos con terapia, pero quería meterme en ese mundillo. No acabé el curso porque dije, esta gente, hermano, ¿qué terapia, hermano? ¿Qué terapia? Si aquí hay gente que es dependiente todavía y sigue en el mismo bucle mental, porque la terapia lo que hace es ubicarlo, que está de puta madre. La terapia, hermano, la terapia te ubica el problema, pa, ahí lo tienes. A lo mejor yo, de hecho, lo ubiqué sin terapia, o sea, me tiré ahí 3 horas metiéndome conmigo mismo y ubiqué el problema, pero la terapia solo lo ubica. Luego, lo que te hace sanar ese trauma, ese miedo, ese cambio de identidad, no es la terapia, es un entorno sin miedo, literalmente. Es exponerte una energía que te hace inyectar para superarlo, porque para atravesar ese miedo necesitas inyectar energía. Y un terapeuta en un sofá, vamos a meditar, vamos a conectar con tal, la respiración, escucha, así no vas a superar ese miedo en tu puta vida. Y si has ido a terapias o yo que sé, a un psicólogo, no te digo que esté mal, ¿vale? Solo te digo que si no te ha funcionado tienes que probar otra manera de hacerlo. Porque si tú sigues haciendo las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados. Tu conciencia puede que ya te haya dicho muchas veces que estás pagando por pagar, porque quieres evadir el dolor detrás de ese nuevo cambio en tu vida. Así que espero que te haya gustado, guerrero. Nos vemos en la próxima. Let's go.